Padre, te damos gracias por habernos extendido la vida. Danos la luz para poder entender estos momentos tan trascendentes de nuestra vida. Señor, tenemos el testimonio de que estamos juntos, porque en tu eterna voluntad marcaste estos días. Te pido que podamos hoy cobrar la dimensión y que cuando pasen las horas, los días, tu palabra sea un testimonio en nuestros corazones. Señor, nos hemos reunido en el nombre de tu Hijo, porque es a través de Él que tú te das a conocer a nuestra vida. Señor, que en los próximos momentos podamos encapsularnos en el tiempo y poder entender lo eterno que pertenece a estos días. Y como hemos orado, nos libres de los rebeldes, que nos des de nuevo, que podamos experimentar la suministración del Espíritu, orar por los que están en comunión y guardan el compromiso con la fe y con la palabra. Señor, y que nos acordemos de estos días como días en que tu palabra es afirmada en nuestros corazones. Señor, hemos venido para entender acerca de la conciencia y de cómo tenemos que llevarlas al entendimiento de la obra de tu amado Hijo en la cruz, para vivir sin ningún tropiezo ni ser de tropiezo para otros, sino ser acompañante de los procesos eternos entre nosotros y para la gloria de tu nombre. Señor, todos los pensamientos de cada uno de los que estamos aquí puedan ser llevados a la obediencia y al gobierno de tu amado Hijo. Que en estos momentos tu reino, que ya está entre nosotros, venga a los corazones, gobernando todos nuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Ha sido claro. Espero que al espíritu de cada uno de ustedes, que hemos sido llamados a ser una generación, y así nos fuimos anoche. Y ya no voy a hacer preguntas antipáticas, quién vino y quién no vino, a los que estuvieron anoche. Poder compartirles al menos que ustedes sepan con honestidad espiritual y, si se quiere, intelectual, honestidad intelectual, anhelando que nuestra intelectualidad sea espiritual, de que si el Evangelio nos vuelve a ser una profesión de la más alta que el ser humano pueda ejercer en su vida, casi nada de lo que creemos del Evangelio va a ser una realidad expresada en nuestras vidas. Quiero que hoy, como domingo, día que nos congregamos, es probable que a usted le saturen estas frases, pero no es algo que yo creo que yo ni nadie haya alcanzado. Arrastramos un pensamiento demasiado amateurs del Evangelio. ¿Sí se entiende la palabra amateurs o no? ¿Sí se entiende? Usted sabe que en deporte, el deporte se divide en varias calificaciones, solo dos: amateurs y profesional.
Amateurs es aquel que desarrolla un deporte, puede ser por salud, puede ser por gusto, puede ser por hobby, puede ser por identificación, pero un amateur no tiene aspiraciones de grandes premios, porque es amateur, no es ni malo ni bueno, es amateur. En Argentina, por ejemplo, nos gusta, en cada esquina de nuestros barrios había y hay canchas de fútbol. Los niños aprendemos a decir papá, mamá y compramos una pelota de fútbol. Y todos tenemos un futbolista adentro. Y todos hemos aprendido a jugar a la pelota. Y los padres, muchos padres en Argentina, sueñan con tener un Messi que le haya nacido en su casa. Todos los padres sueñan con un Messi. Y los padres, nosotros hemos tenido varios que hemos conocido, algunos de sus hijos han respondido. Y ese hijo, jugador de fútbol, se ha convertido en el salvataje de toda la familia. En Argentina hay muchas historias de jóvenes que han sido niños, que han sido capturados por cazadores por cazadores de genios, ¿no? Que andan por todos los barrios y todas las comunas hasta que encuentran a uno. Y bueno, cuando encuentran a uno y llega a jugar en Europa, la vida de ese joven y de toda su parentela habrá quedado salvada económicamente por el resto de su vida. Y es una fotografía interesante porque cuando uno sigue la historia de estos jóvenes, uno los ve a sus papás que nunca en su vida salieron del bloque de vecindad y de pronto empiezan a ver sus fotos en Europa y andan por todos lados. ¿Y qué pasó? Un hijo que jugaba a la pelota, como decimos nosotros, de forma amateur, que jugaba en una esquina de un barrio, fue detectado por un buscador de genio, lo desarrolló, lo tuvo que reculturizar porque la mayoría de ellos ni siquiera les alcanzaba para vivir y terminan siendo con 25, 26 años multimillonarios, terminan salvando toda su familia y terminan muchos de ellos muy bien y otros terminan muy mal, pero eso es otro tema que no tiene que ver con este ejemplo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese niño? ¿Comenzó haciendo lo que le gustaba? ¿Comenzó desarrollando un gusto en una obsesión de vida? ¿Se encontró en el camino con un buscador de genio que están preparados para encontrar ese tipo de talentos? Los preparan, los llevan a los clubes, los internan, porque algunos de ellos ni siquiera en sus casas tenían una cama propia para dormir. Los reculturizan y los empiezan a hacer caminar por un camino que cuando uno estudia la historia de estos buscadores de genio o de estrellas, es muy interesante por todo lo que tienen que pasar. Es literalmente un apostolado, tomar un niño con habilidades extraordinarias hasta dejarlo posicionado en Europa con cifras multimillonarias. Nosotros tenemos el ejemplo. ¿Quién ha oído hablar de Messi? ¿Han oído hablar de Messi? Messi era un muchachito que nació, un niño. Él nació en Rosario, que es la ciudad donde nació mi esposa. Así que conocemos bastante de su vida, o al menos de su niñez. Messi era un joven, un niño enfermo, tenía problemas de crecimiento, no crecía. Pero ya mostraba desde la niñez una gran capacidad con la pelota, las imágenes de su niñez.
Y usted sabe que el primer entrenador que tuvo Messi le dijo al club, este niño no va a funcionar. Y lo vendieron al Barcelona por la suma de $5,000. Porque de Barcelona, de España, hubo alguien que ya lo había visto. Lo llevaron a Barcelona, en Barcelona le hicieron un tratamiento, cuidaron de su salud, encontraron cómo resolver su problema de crecimiento. Y yo siempre me pregunto, el que lo vendió por $5,000 debe estar pegándose con una cabeza contra una pared, ¿verdad? Es interesante este concepto natural para ver si se puede despertar un concepto espiritual. Un concepto natural. Todos sabemos por qué Messi amó y respetó tanto al Barcelona y a sus directivos y fue fiel a ese equipo hasta cuando pudo, ¿verdad? Tampoco era Dios Barcelona, pero el principio funcionó. Principios de ética, de cultura, de lealtad. ¿Cómo alguien puede ser detectado en la niñez por buscadores de estrellas? El proceso de la reculturización del pensamiento hasta llegar a tener una persona como él, diferente a Maradona, que también fue un genio, solo que su vida fue totalmente diferente. Y perdone que nunca en mi vida había hablado de esto desde un micrófono, pero ¿sí o no? ¿O ya están muy espirituales y están esperando el desayuno? No, porque a esta hora ustedes hasta que calientan motores hay que empezar con una historia como esta. Miren cómo se despertaron. Y usted hoy ve una persona que ha celebrado sus grandes conquistas, que hablar de su dinero y que por varias generaciones se administran bien. Sus hijos no tendrán que orar por una bendición material, ¿no? Ya la tienen heredada de sus padres. Amados, por alguna razón nos ha costado poder entender que el Evangelio pertenece a un proceso solo que en vez de natural tiene que ser espiritual. Y este proceso suena como algo parecido. Una vez que nacemos a la vida del Espíritu, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dones de profecía, personas con palabras de ciencia, de sabiduría, no existen para que en un culto o en una reunión alguien le dé a la gente una linda palabra para que usted tenga una buena semana y próspera en el Señor, que casi nunca termina sucediendo más que una expresión de buena voluntad. El Evangelio se trata, como lo leímos anoche, no estoy improvisando, no es que, a ver qué digo hoy. Pablo dice que el Señor, siendo blasfemo, injuriador, que había inaugurado todas las maldades que un hombre puede, y no eran maldades pecaminosas en el sentido que solo porque aborrecía todo lo que él creía que no era de Dios. Saulo de Tarso fue un perseguidor creyendo que defendía a Dios, hasta que Dios le dijo, mira que yo me defiendo solo y yo ya me defendí antes de que tú nacieras. Pero algo había en ese Saulo de Tarso que Dios se le cruzó en el camino. Y Dios no es un buscador de genios en la iglesia. Dios no es que anda por las iglesias buscando genios que tengan ciertas habilidades para que como genio, alguno de los que estemos aquí, nos convirtamos en la élite evangélica a donde alguien pueda vivir una vida medianamente exitosa en el Señor y los demás pidiéndole al Señor, porque yo no soy así. Eso no es el Evangelio. La Biblia dice que el Señor nos salvó, pero también de salvarnos nos llamó. ¿Y nos llamó a qué? A esto. Nos llamó a esto, que hagamos de la fe un asunto profesional.
y que no difiere en mucho de lo que acabo de decir, de lo que sucede en lo natural. Yo no soy una persona que predica alegorías, ni soy una persona que me gusten mucho las parábolas, porque creo que cuando usted tiene la realidad, ¿para qué quiere la parábola? Pero en este caso es aplicable si sirve para que nosotros entendamos que todo lo que vaya a pasar en nuestra vida en cuanto a vivir en la fe va a tener que ver con ponernos en orden en la realización de que usted, así como yo no creo en personas especiales en el Evangelio, tampoco creo en personas comunes. Creo que por cada uno de nosotros se pagó el mismo precio. Hubo una frase en mi vida que sanó mi corazón cuando yo era un joven. Un padre espiritual mío me dijo: Juan, tenés que saber que si hubiese sido la única persona que nacieras en la tierra, Dios hubiese enviado a su Hijo por ti de la misma manera. Suena muy argentino ese dicho, ¿no? Pero como vea que no es argentino, lo traigo a México. Si usted sola hubiera nacido en la tierra, Dios no hubiese cambiado el plan de salvación. Hubiese enviado a su Hijo. Y eso también se llama palabra de justicia, para los que siguen el mensaje. Palabra de justicia. Ahora, yo les pregunto a ustedes en el Señor, y no les pregunto para un tropiezo, les pregunto para ir terminando hoy lo que ni siquiera hemos empezado. Amados, a ustedes y a mí, cuando se les predicó el Evangelio, ¿se les aclaró de que esto era para profesionales? No, hermano. Acá tengo alguna de las... Menos mal que tengo una socia acá desde que comenzó esto. Está atenta siempre. Y por acá también, la hermana también, día a día está muy atenta. ¿A usted se le aclaró cuando usted levantó la manita y dijo: yo acepto, de que usted no estaba entrando a un culto evangélico, usted estaba entrando al aula magna, al salón más glorioso, a donde solo sobreviven a la fe los que se reciben y se gradúan como profesionales? Amado, quiero decirle que si no se lo aclararon, usted y yo hemos pasado la vida en el lugar equivocado. Y que todos los conceptos que tenemos en nuestra cabeza de el obrero a tiempo completo, que solo algunos hermanitos de la iglesia pueden dedicarse al pastorado, a leer la Biblia y a predicar, mientras que los demás llevan una vida de lunes a sábado totalmente desconectado. Total, el pastor es el que me va a predicar. El pastor es el que se tiene que preparar el sábado. O sea, el único que tiene todos los sábados arruinados de la vida es el pastor que tiene que predicar el domingo. Como que no cae muy bien, pero es verdad, hermana, ¿verdad? A los pastores que están por aquí, líderes. Yo recuerdo que cuando yo era un joven pastor, todos los domingos cuando iba a predicar a la iglesia se me aparecía un tipo delante mío con un auto, con una caña de pescar en el techo, mientras que yo iba con traje, con unos calorazos allá en Argentina, y yo me preguntaba por qué este tipo se va a pescar y yo me tengo que ir a predicar. Y me acuerdo hasta el color del auto y qué marca de auto era. Siempre parecía ser que los que disfrutan la vida, en términos entre comillas, son o los creyentes que vienen el domingo, porque la verdad que muchos de ustedes vienen, pero no teníamos ciencia cierta si iban a venir o no. Porque es como que venir a la reunión es como, si puedo. Yo tengo mi hijo que no sabe lo que es hacerlo faltar a la escuela. Bueno, mañana no vaya. Frase que yo hubiese querido. Sí, adelante, hermano.
Frase que yo hubiese querido oír cuando era chico. Nunca yo oí esta frase: Juan, si no querés ir a la escuela, no vaya. Yo nunca oí esa frase. Es o vas o vas. O vas o vas. Hoy a mi hijo le digo: pero mañana no querés faltar, que no está bien. No, ¿cómo voy a faltar? Eso es hasta el sábado. Cuando llegue el día domingo: papá, vamos a ir a la reunión hoy. O sea, es como que tienen los chips. Es decir, acá es donde viene que hay que llorar, ¿no? Pero naturalmente y por nuestra vieja naturaleza, porque a veces creemos que pelear con la vieja naturaleza es pecar contra toda la lista de pecados que hay no sé en dónde en la teología católica y evangélica. Cuando, mis amados hermanos, una de las tendencias más terribles de la vieja criatura es mantenernos amateurs en un evangelio que es profesional. Como dicen ustedes, jala para abajo. Entonces parece ser que la iglesia es un montón de jóvenes tratando de divertirse un sábado para que no se vayan al mundo. Un montón de matrimonios haciendo cursos de matrimonio porque el matrimonio no le funciona. Y para lo único que sirve la reunión a veces de matrimonio, y no digo que no son buenísimas, pero ya el día miércoles la esposa quiere mandar de nuevo al marido a la reunión de varones porque dices, duró hasta el martes, el miércoles se volvió a hacer lo mismo. O sea, vino glorioso de la reunión de varones. Las mujeres vienen en el espíritu ahí, pero ya para el día jueves parece que se olvidaron todo porque creemos en asaltos de fe. Pero no aceptamos el evangelio como un hecho profesional. Los padres vivimos presentando con orgullo a nuestros hijos cuando se reciben. Lo dije ya, no se va a creer que me olvidé. Estoy medio loco, pero si el loco sabe que está loco, todavía tiene oportunidades. Yo ya sé que lo dije y lo voy a volver a decir. Padres felices presentando a sus hijos cuando terminan la escuela, cuando terminan la universidad. La pregunta es, ¿por qué eso no es aplicable a la fe? ¿Dónde están nuestros doctores en la palabra? ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que van a comenzar a creer? No, porque yo ya a esta altura de mi vida sí puedes hacerlo. No, es que yo no fui a la escuela, es que te estamos hablando de inteligencia espiritual, no solo de inteligencia natural, que hay que tenerla toda la inteligencia. Pero si la vida no te permitió terminar la secundaria y te terminó la prepa, no pudiste terminar la universidad, no importa, esto no tiene que ver con edad, esto tiene que ver con un espíritu. Debemos de asumir que el evangelio no fue presentado primariamente como un hecho profesional. Soy de los que creo que cuando una persona es añadida a la iglesia, a los 2 o 3 meses debe de tener una conversación seria con los hermanos maduros de la iglesia y que le aclaren de que no entraron a un centro religioso voluntario, sino que han entrado a un circuito espiritual profesional. Y eso, ¿sabe cómo se llama, hermano? Honestidad. Yo si voy a un hospital, no lo confundo con un precinto o comisaría donde hay policías. Amado, si yo entro a un cuartel militar, no estoy confundido que eso es un supermercado. Y cuando entro al supermercado, no estoy confundido que estoy en un supermercado. Cuando nosotros entramos a una iglesia, realmente las personas no saben muy bien a dónde entrar.
Entrarnos a un lugar donde se habla de fe, a donde Dios me ama, a donde, no sé, parece ser que alguien murió por mí y parece ser que, bueno, que ahora por recibir al Señor, y eso sucede porque sucede por gracia. Como nosotros no intervenimos intelectualmente en nuestra salvación, somos salvos por gracia. Tenemos una acción de fe que nos permite ser transportados por la naturaleza de Dios. Nacemos a la vida, pero no sabemos muy bien a qué nacimos. Porque de la misma manera que usted no eligió nacer en México, nació en México o en el país donde nació. De la misma manera que usted no eligió su papá, así tampoco usted elige el nacimiento espiritual. Usted no eligió el idioma que habla. Usted no eligió ni siquiera el género que tiene. Todo le fue dado por diseño, le fue impartido por vida. Así pasó con el Evangelio. Usted no eligió de quién iba a ser su padre. El Padre lo eligió. No eligió la casa donde nació. Ni siquiera eligió el nombre que usted tiene, aunque ahora en algunos países se lo puede cambiar. Estoy hablando de que usted no eligió casi nada de las cosas que han afectado su vida. Sin embargo, tuvo que crecer en la vida aceptando la vida que le fue dada, a ver qué hace con su familia. Algunos nacieron con unas familias maravillosas, otros nacieron, algunos parece que nunca se les abrió el tren de aterrizaje y su nacimiento en la tierra fue un desastre. He conocido a personas dentro del Evangelio que han nacido en hogares maravillosos, con padres extraordinarios, otros ni siquiera han conocido a sus padres. Todos tenemos una historia para hacer de esta mañana una fiesta de lágrimas. Pero lo más importante en el Evangelio es que usted nació elegido por Dios, amado por nuestro Padre, que fue insertado a la familia de Dios. Que usted no eligió ser salvo, Él eligió salvarlo. Y a usted y yo tuvimos la luz de poder aceptar esa salvación. Maravilloso. De ahí en más, alguien debió decirle: Señor, en esta casa llegan a vivir la plenitud del libro. ¿Esto es una Biblia? La plenitud de esta palabra se llega a vivir con gente profesional. Y no es, hoy leo el Salmo 91, mañana Apocalipsis 4, al otro día Génesis 3, y empezamos a tocar la Biblia y los personajes bíblicos. Y ¿sabe qué, mis hermanos? Se nos pasa la vida y lo único que tenemos es información acumulada, pero no tenemos vida expresada. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mi generación con Juan adentro. Y es traumatizante. Es traumatizante. A veces tenemos predicadores y enseñanzas a niveles universitarios y las personas dicen ajá porque son solidarias. Le dicen amén a lo que venga, porque en realidad no estamos entendiendo lo que estamos oyendo. Y esto no comienza por decirle cosas a la gente. ¿Y qué hago? Me siento mal. Mire, si usted se siente mal por lo que acaba de decir, ya somos dos los que nos sentimos mal. Pero acá no venimos a sentirnos mal. Venimos a ser despertados a que si el Evangelio no se convierte en la profesión más elevada del planeta, ¿qué nos hace pensar a nosotros que la gente querrá este Evangelio? Yo sé, mis amados, que si yo estuviera sentado en esa silla, estaría sintiendo lo mismo que usted. Tendría ganas de agarrar del cuello a ese que está ahí hablando allá adelante. Pero por dentro el Espíritu le da testimonio. Y aquí hay gente que ha servido a Dios por años. Que a veces hemos tenido que tratar a los creyentes como bebés ignorantes para ver que no se enojen y que no se vayan de la congregación. Solo por no decirles, esto no se trata de cuando se quiere, ni cuando se puede, ni si se te da la gana, y mucho menos si te gusta. La mayoría del Evangelio al comienzo, hermana, no gusta. Pero si usted a un niño le da todo lo que le gusta, usted no tendrá un hijo por mucho tiempo.
quiero llevarles en el Espíritu y yo junto con ustedes. El apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo: el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Y para mí son una de las frases, doctor Ernesto, más fuerte en cuanto a esto que estamos hablando. El que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Número 1, ¿qué no es ese versículo? Ese versículo no es un pastor recibiendo un sueldo en la iglesia, aunque viene muy bien que las iglesias lo hagan. Está claro, ¿no? Si hay formatos a donde los pastores reciben ayudas económicas. Mira, hermanos, yo no estoy hablando de eso. Quiero ir detrás del versículo. Lo que Pablo dice es: si el Evangelio es la causa de tu vida, el Evangelio te tiene que dar toda la inteligencia, sabiduría y recursos para que vivas del Evangelio. Y eso no significa estar pidiendo ofrenda todos los días. Significa en el principio inteligente que tiene el Evangelio. Mi esposa, yo le pido que permanentemente mi esposa predique sobre un tema. Ella es músico, ella crea canciones y a veces le pido que dé un tema que le sale muy bien y que aunque yo la quiero imitar, a mí no me sale. Es cuando hablamos lo importante que ha sido para nosotros. Y cuando digo para nosotros, al que le quiera caber, que le quepa, mis hermanos, entender que no hay tal cosa como vida secular y vida espiritual. No existe una división entre algo secular y algo espiritual. El día que se rompe el velo entre esas dos separaciones, que yo sé que ustedes ya lo saben, pero lo tengo que decir en función de esto. No es que yo quisiera que algún día Dios me libre del trabajo que me ata para servir a Dios. Eso es una mentira. No hay tal cosa como cosas espirituales y cosas humanas y materiales. La espiritualidad de las cosas no está en las cosas. La espiritualidad de las cosas está en la persona. Los espirituales, si son honestos y lo que hacen es honrado, por eso Pablo dice: en esto pensad. Si todo lo que usted hace es honrado, eso es evangelio. No es necesario ser un pastor para comunicar el evangelio y vivir del evangelio. Si tú tienes un negocio, tienes una empresa, o no tienes nada, eres un estudiante. No hay carrera más espiritual y profesiones más espirituales que otras. La espiritualidad no tiene, ninguna cosa material tiene espiritualidad. La espiritualidad está en el creyente. Pues nosotros hemos trabajado bastante sobre el tema de la música secular y la música espiritual. Y parece ser que cuando hay un músico en la iglesia, si no se dedica a música, que solamente hable de la iglesia y haga levantar la mano a la gente, no es música espiritual. Estoy claro de que usted no va a hacer música espiritual cantando canciones que vayan en contra de la verdad. Pero la espiritualidad de la música no está en la letra de la iglesia, está en el espíritu. Podemos hablar Biblia todos los días, podemos cantar santidad todos los días, podemos cantar pureza todos los días, pero si nuestro corazón no es alimentado por el Espíritu, la pregunta es: ¿de qué sirve? ¿Sabe por qué, amados, estoy invirtiendo este tiempo en mi espíritu? Porque quizás sea yo el que necesite recordar estas palabras. Y si como cuerpo de Cristo tenemos que hacerlo, esto es muy liberador, porque hay personas que quizás no se saben toda la Biblia, pero han hecho del evangelio, de su maternidad, de su paternidad, han hecho de su vocación, han hecho ¿qué? Un asunto profesional en cuanto a Dios, servir al mundo en cuanto al Señor. ¿Qué es de un mecánico que la única excusa que tiene es ser un mecánico de auto, pero su espiritualidad es que cuando cierre el taller mecánico se va a ir a su casa, no a descansar y a ver un partido de fútbol, sino a entregarle espiritualidad a su profesión?
¿Qué más contacto tú vas a tener para transmitir a Cristo si lo que tú tienes es profesionalidad y usas la mecánica del auto, usas la peluquería porque eres peluquero, usas la medicina, usas la abogacía como un instrumento, pero lo que a ti te absorbe no es tu profesión natural, es tu profesión espiritual. Porque si eso sucede, entonces, el libro se nos va a abrir. ¿Cómo? El libro se va a abrir. Yo no veo tantos pastores en este libro. Veo generales, veo reyes, veo carpinteros, veo siervos, veo esclavos, veo pescadores, y no veo que Dios les esté diciendo, y ahora me abandonan todas sus profesiones, porque ahora los quiero espirituales. No, porque usted por diseño y yo tenemos la capacidad de vivir como dijimos estos días, y no me he salido del tema, podemos vivir en el plano natural, desarrollando nuestra vocación. Lo que es innegociable es la profesionalidad de mi espiritualidad. ¿Sabe usted a dónde caduca cualquier profesión? Un médico, un arquitecto, un ingeniero, cuando creen que todo lo que estudiaron hace 30 años en la universidad todavía sigue vigente. Ahí comienza a caducar su vida. Cuando un médico todavía quiere seguir desarrollando ojo clínico cuando se inventó el tomógrafo. No está muy complejo. Profesionalidad no significa haber aceptado y haber tenido un título, es haberse mantenido vigente. Me llama mucho la atención a veces cuando veo con mucha gratitud, muy agradablemente, quiero decir, con agrado, cuando veo o me toca ir a algún curso por algo que no tiene que ver con esta profesión de la fe, sino porque también desarrollamos en otros niveles, ver médicos. Yo cuando voy a ver a mi médico, yo tengo mi médico que hace 40 años que es mi médico de cabecera, 40 años, y a veces cuando saco un turno para verlo a él me dice la secretaria, se fue a un curso, no sé, a Punta Cana, y mi pregunta es, ¿fue a enseñar? No, fue a aprender. Y usted se preguntará, ¿qué puede aprender un médico cuando ya debería de haberse jubilado? Porque yo creo que ya se pasó de la edad. Es un médico de mucho nivel de vocación, es muy bueno estar con él. Somos amigos, me conoce de arriba abajo, pero a mí me da muchísima paz saber que mi médico, que parecería ser que sabría todo sobre cardiología, todavía el tipo va a invertir porque hay algo más para saber. Eso pasa en lo natural. Y seguramente por el nivel que tienen, están en auditorios espectaculares, están sentados con una posición espectacular, han pagado en dólares estar allí adentro, en dólares han pagado estar allí adentro, han invertido en pasaje en avión, no tienen la necesidad, estoy hablando de mi médico, no tiene necesidad, yo sé cómo él vive. Ahora, el título que yo le había puesto el primer día para estos temas y que yo no lo pude lanzar porque no tuve paz era vocación y profesión para estos días. Así que si le quieren poner multimedia este título, vocación y profesión. Porque esto comienza siendo como el evangelio comienza siendo una vocación. Es como que cuando somos nuevitos somos vocacionales, ¿no? Queremos hacer lo que el pastor nos pide, ¿en qué puedo ayudar? A mí cuando los hermanos me preguntan, ¿usted necesita algo? Me saben preguntar a mí y les digo, tengo dos respuestas. Primero, ¿por qué me pregunta? ¿Por ética? No necesito nada. Si me estás preguntando de verdad, necesito todo. Si es, ¿cómo estás?
para saber nomás, ¿y cómo está? Bien, ¿necesita algo? No. Nos sentamos a hablar en serio, no tengo nada para todo lo que Dios nos está diciendo que podríamos hacer. Así que ya sabe, si me quiere preguntar, no necesito nada y necesito todo. Depende qué vínculo vamos a crear. Yo al doctor Ernesto le podría decir, ¿cómo está? Necesito todo. Pero a los demás no. Pero un todo que no tiene que ver con mi persona. Yo no vendría a predicar acá en México si en mi casa no hubiese quedado comida, los impuestos pagos. Pasé por las oficinas de la administración de la casa que administramos, en las oficinas, está todo pago, sí, nos falta pagar. Paguen todo porque yo no voy a viajar con una grieta. Paguen todo. En ese sentido, no necesitamos nada. Cuando miramos hacia el futuro y vemos la necesidad de despertar un hambre y un entendimiento, primeramente mire que yo vengo de un hogar a donde a mí no me incentivaron a estudiar. Yo tengo un papá mi papá fue mayor, mi mamá tenía 49 años cuando yo nací, así que siempre tuve una mamá mayor. Mi papá tenía 55 cuando yo nací, soy el octavo hijo de 8, nadie espera al octavo hijo, octavo hijo, ¿sabes? ¡Ay, te estábamos esperando! El octavo viene, nadie espera al octavo, pero tuve una familia maravillosa. Mi papá nunca me incentivaron a estudiar y era bueno en historia. Me sacaba 10 en historia y 1 en matemática. Era claro que había una vocación en mí. Durante toda la primaria y la secundaria tenía 9 y 10 en la historia. Aborrecía cuando entraba el maestro de matemática. Pero no fui incentivado a eso, entonces tenía 1000 excusas. Hasta que un día fui creciendo en ambientes cristianos, a donde toda la comunidad de congregación, me di cuenta que éramos un montón de creyentes voluntariosos, que en vez de mirar estos salones como aulas magnas, a donde gente pagaría cualquier cosa para oír la palabra, en los ámbitos cristianos todo es si se quiere, si se puede, si nos cae mal, si no nos cae bien, si nos gusta. Decimos que queremos maestros, pero nunca queremos ser examinados. Decimos que queremos pastores, pero comemos el pasto que nosotros queremos. Decimos que Dios quiere tener apóstoles, pero le llamamos apóstoles por título. No nos interesa saber de qué se trata. El apostolado no es una jerarquía, no es una nueva onda, no es un nuevo movimiento. Toda esa basura que solo cabe en la mente de un creyente que no hace preguntas. No hace preguntas. La diferencia entre el concepto hebreo de la Biblia y el concepto gentil de la Biblia, ¿sabe cuál es la diferencia, mi hermano? Es que los hebreos crecen por pregunta, eso se llama mayéutica. La mayéutica es la enseñanza que viene por preguntas. ¿Quién dice la gente que yo soy? Me interesa que ustedes me digan, ¿quién dice la gente que yo soy? Dijo Jesús. Ninguno respondió y los que respondían tonterías hasta que uno dijo, tú eres el Cristo. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Bienaventurado serás, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Significa que lo que tú vas a decir con tu boca no viene de tu intelecto. La iglesia se edifica por lo que el Padre le habla al corazón de las personas. Si no, no queremos opiniones, porque yo opino, pastor. Voy a poner un tono de voz así. Voy a actuar ahora, hermana. No se ponga seria, voy a actuar. Yo opino, pastor, que la iglesia deberían los hermanos, mire, se lo voy a decir en latín, guárdese sus opiniones. Las opiniones, si no vienen del Padre en la iglesia, son solo una expresión de orgullo. Esto se hace oyendo al Señor. Y si vamos a dar una palabra que sea del Señor, yo creo estar dándoles a ustedes, porque me está pegando a mí más durísimo que a ustedes, el evangelio no puede ser amateus. ¿Qué piensa sobre esto, hermano? ¿Lo enoja o nos hace sentir a todo igual? Que necesitamos. Mire, yo vivo cerca de una zona, perdón Ernesto, pero se me fue el otro. Voy a terminar al punto. Miren,
Yo vivo cerca de un parque en Córdoba, en mi barrio, un parque, a donde todos los sábados la gente que trabaja toda la semana va a hacer deporte. Así que es una fotografía que tengo muy grabada en mis ojos, que es el típico señor o señora que aparece con su autito el sábado a la mañana, con un bolsito, ¿no? Porque él va a ir el sábado a hacer un poco de deporte, ¿no? Porque de lunes a viernes comió como chico que no comió en toda la semana, hizo una vida sedentaria, se sentó en una oficina, estuvo muy ocupado comiéndose una, ¿qué es eso? Y de bien que está, le agarra el día sábado un arranque porque algo tengo que hacer. ¿No han oído esa gente usted? Algo tengo que hacer. Y es muy típico ver cómo va a la parte de atrás de la cajuela de su auto, saca su bolso y se nota que el tipo es amateur porque el bolso está nuevito. Son como esos que tienen la Biblia nuevita, ¿vio? A la Biblia no la tenga nuevita, gástela y rompa una por año, por lo menos, porque si está nuevita es porque no se usa. Y usted lo ve que baja con el bolso, y ya cuando le ve el bolso dice, este tipo es amateur. Las piernas todas blancas, flacas las piernas, unos pelos así. No, Y yo mientras que salgo a caminar, porque me gusta hacer bicicleta, los empiezo a observar para tener estos puntos de los mensajes. Yo soy cazador de bosquejos. Entonces cuando digo, voy a preparar una serie sobre amateur, entonces voy y me veo, y ahí aparece, ¿no? Con el bolsito. El tipo no precalienta, no hace ningún movimiento, no elonga, nada. Apenas ve 4 o 5 que están jugando. Y los solidarios le dicen, igual que en la iglesia, quiero servir a Dios, puedo ayudar, hermano, sí, hermano, venga, sirva la comida. No saben lo que se está metiendo. Porque aunque usted no lo sepa, Dios sí sabe que todo lo que pasa en la iglesia es profesional. Por eso los escándalos suceden, porque los creyentes se creen que este es un club de voluntarios. Entonces comienzan a temprana edad a querer meterse en el evangelio, a querer hacer cosas para el evangelio, ya se hacen amigos del pastor, se hacen amigos de los predicadores. Yo fui chofer de los predicadores más conocidos de los años 80 y 90 que llegaban a Argentina, y algunos de ellos tenían algunas acciones que no condecían con lo que pasaba en la plataforma, y yo sobreviví a ellos, creo que sobreviví. Había que esperar un tiempo más. ¿Y sabe por qué? Porque a mí nadie me entrenó. No me dijeron, mire que llevar gente y conocer predicadores famosos amerita ser profesionalmente preparados. ¿Y qué le pasa a mi amigo ese que quiere? ¿Puedo entrar? Venga, entre. Sale a correr el primero. No, ni eso hace porque ni sabe. Ayer mientras que desayunaba estaba viendo en el hotel un partido de tenis de 2 mujeres impresionante. Y Dios mío, eso no viene por ir un domingo si puedo al culto. Eso son horas de entrenamiento. ¿Se acuerda que lo dijimos anoche? Milita. Pablo dice, si tú quieres ganar un premio en el estadio, porque en el estadio todo corren, ¿sabe quién gana? El que está mejor entrenado. Y eso es evangelio. Nosotros, en vez de ser la iglesia una dinámica profesional, somos un centro de sugerencias. Le sugiero que si usted pudiera venir el domingo, le sugiero. Empezamos a las 10 y algunos llegan. ¿Y por qué llegó tarde? Y porque recién estaban cantando. No podemos. No nos va, a ver, anote esta frase, no nos va a suceder el evangelio si no nos sucede a nosotros que sea un asunto profesional. Y esto yo sé que puede costar que usted nunca más quiera oír esto,
o puede costar que nos vincule para siempre el deseo no de tener conocimiento. Esto no se trata de leer libros, se trata de una vocación. Y usted dirá, ¿y por qué esto debería de ser en lo natural? Y voy a dar una explicación chiquita porque mi cerebro es muy finito y soy una persona muy limitada. Muy limitada. Pero al leer la Biblia veo que las tinieblas, cuando se levantan como adversarios en contra del propósito eterno de Dios, se levantan con cosas muy sencillas, pero que son muy eficientes. Las operaciones de las tinieblas son muy sencillas, pero sabe que son muy profesionales. Muy profesional. Yo un día leyendo un libro cristiano, no me acuerdo el nombre, si no se lo recomendaría, pero el escritor hace alusión a uno de los equipos de básquet más importantes de Estados Unidos. Un hombre que ganó todo en Estados Unidos el básquet, todo ganó. Y entonces cuando le hizo la entrevista, un periodista le dijo, ¿cuál es su clave de que el equipo... Bueno, dice, primero, voy a tratar de tener una estrategia que no lea mi adversario. Todos los partidos voy a salir con una estrategia, por eso nosotros estamos presentando, y no por esto, sino que hace 2 años que estamos presentando que la iglesia es una realidad orgánica, es una realidad estratégica, es una realidad operativa y es una realidad urbana. De esto, si el Señor nos permite, compartiremos en la ELA ahora el próximo fin de semana. Muy bien, entonces el periodista le dijo... Y le da resultado todos los partidos tener una nueva estrategia, sí dice, pero hay veces que el director técnico de mi adversario entienden la estrategia y cuando la entienden nos bloquean. Entonces le dijo, ¿y por qué sigue ganando? ¿Por qué cuando su adversario le detecta la estrategia, usted sigue ganando? Porque le he dicho a mis jugadores, si ustedes ven que el equipo adversario ha detectado la estrategia, vuelvan a jugar y diviértanse como cuando eran niños. Porque cuando se vuelve a la pureza de la vocación, tu adversario queda aturdido. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso cuando queremos que todo lo que estamos oyendo se cumpla en nuestra vida. Pastor, yo ya hice yo estoy de acuerdo que Dios tiene que darnos una estrategia, pero ¿qué pasa cuando las estrategias no funcionan? Vuelve al amor del Señor. Vuelve a amar a Dios. Vuelve a orar. Vuelve a hacerlo como lo hacía los primeros días. El evangelio no es apostarle a las patas del caballo y vamos a seguir, no, hay veces, mire, amados, las tinieblas han operado con mucho éxito. Voy a ir al otro lado del Jordán ahora. Mucho éxito en términos de que 3, 4 cosas que hacen tropezar a los líderes y a las personas involucradas en el propósito eterno de Dios. Adán, Abel, Caín, Noé, Abraham. Sepan que las oposiciones que tenemos en el desarrollo del propósito eterno de Dios son muy cuadraditas y matemáticas. Y que si creemos que eso se va a resolver pegando gritos y reprendiendo solamente al diablo, eso no va a suceder. Eso va a suceder con una generación inteligente. No de inteligencia cognitiva, espiritual. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Y sabe lo que era tener la mente de Cristo, mis hermanos? Es todos los días no saber a dónde iba a ir Jesús.
Jesús de bien que estaba con los discípulos decía, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y los hacía pasar al otro lado y desde la montaña los veía cómo los agarraba la tormenta. Muchachos, esto no se trata de que ustedes crean que todo va a salir conforme a su agenda. Están siendo perfeccionados profesionalmente porque el fin del Evangelio, quédese con esta frase y termino, el fin del Evangelio es la perfección, aunque su comienzo es nuestra salvación. Aquí terminé y pueden ir a desayunar.